se observa una investigación teórico-práctica acerca de los conflictos escolares. La estructura va a ser la siguiente. En tres pasos. El primero, realiza una retroalimentación teórica sobre la resolución de conflictos, iniciando con el libro propuesto por la docente Marta Vidal, Conflictos y convivencia en la escuela, además de otros autores consultados. Luego se realizará la visita y trabajo metodológico en el aula de la Corporación Educativa Arcos. Y por último, se relacionará lo teórico con lo práctico. La siguiente será la pregunta que orientará nuestro trabajo. ¿Qué papel cumple la formación de valores en la resolución de conflictos en adolescentes dentro del aula de matemáticas en la Corporación Arcos? Los siguientes son los referentes que sustentarán nuestro trabajo. El primero, conflicto y convivencia en la escuela. Libro trabajado durante el semestre y el cual nos permite abordar los primeros conceptos sobre el conflicto y la convivencia presentada en la escuela. El siguiente es convivencia escolar y calidad educativa. Este documento está escrito por Benítez Luis. Es un documento que nos plantea los 4 pilares que deben sustentar la educación de calidad en la escuela y con los cuales podemos prestar mayor atención a la resolución del conflicto durante los asuntos escolares. El siguiente es la escuela sin violencia. Este documento está escrito por Fernández. Nos permite un acercamiento a los orígenes del conflicto y nos da ciertas definiciones sobre violencia y cómo ésta afecta la convivencia y la resolución de conflictos en la escuela. También tendremos en cuenta las siguientes guías para la construcción de la propuesta para la resolución de conflictos en el aula de matemáticas. Las guías pedagógicas para la convivencia escolar realizadas por el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en las cuales buscan observar una propuesta general desde el Ministerio de Educación. Educar desde el conflicto, guía para la mediación escolar, realizada por Binauguro y Beatriz Muñoz, las cuales abarcan una propuesta general sobre el conflicto y la construcción de valores como método de resolución de conflictos. Ahora es importante observar el enfoque epistemológico y pedagógico, el cual nos define la ruta crítica que orienta la construcción de un proyecto nuevo. Este está dividido en 4 dimensiones: la dimensión subjetiva, la dimensión política, la dimensión socioafectiva y la dimensión productiva. En la dimensión subjetiva tenemos que esta marca las diferencias personales y nos permite evidenciar cómo cada sujeto construye su mundo interior y la interacción con el otro, aportando a la comunidad sus capacidades propias. En la dimensión política podemos observar cómo la escuela debe permitir la participación debe permitir los espacios para participar y formar los sujetos políticos quienes tomarán las futuras decisiones de la sociedad. La dimensión socioafectiva nos permite observar cómo el ser humano es un ser sociable por naturaleza. La escuela se convierte en el principal lugar de realización humana y de aprendizaje social. Y en la dimensión productiva se reconoce al sujeto como un inventor y transformador nato. Para este caso, la escuela debe brindar las herramientas necesarias, estando en vanguardia con el contexto, para que en el futuro cada sujeto logre aportar sus habilidades a la sociedad. Ahora, para el diseño de la propuesta para la resolución de conflictos desde la intervención de los valores en el aula, es importante tener claro que el conflicto es un acto donde se tienen puntos de vista diferentes frente a una misma situación. Estos se pueden presentar tanto internamente como externamente. En ambos se puede llegar a un acuerdo. Estos van a ser unos beneficios y van a ser unos costos. La autora Beatriz nos regala la siguiente frase: los conflictos tienen un valor pedagógico, son oportunidades para transformar a la realidad y llegar a acuerdos constructivos. Ahora es necesario abordar teorías sobre los valores.
ya que esta es la base que soporta nuestro trabajo. Educar desde el conflicto es educar en valores. Los valores se diferencian en dos tipos. Los compartidos son aquellos que son aceptados de forma general por la sociedad, los que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los segundos son los no compartidos, son los contravalores, los que se apartan del interés común para prevalecer los intereses individuales. La autora nos regala una frase: educar para la resolución de conflictos es educar en valores y conlleva la formación de individuos autónomos que comparten los valores aceptados de forma generalizada. Una enseñanza de dimensión moral no puede considerarse educación. Por eso se hace necesario organizar unos criterios para la educación en valores, los cuales están enunciados en el siguiente cuadro: la autonomía como aceptación, afectividad y seguridad, el diálogo como consenso y disenso, y el respeto como autocontrol, esfuerzo y bien común. Es importante tener en cuenta unos valores para la convivencia. Primero, la responsabilidad, que la entendemos como el reverso de la libertad. La tolerancia, como el reto de una tolerancia dialogada. La razonabilidad, como el ejercicio prudente de la razón. El coraje cívico, como el desarrollo de un talento crítico. La coherencia, como el articular el decir con el hacer. La honestidad, como el ajustar la honestidad y la honradez. La austeridad, el valorar más, el ser más que el tener más. La disponibilidad, como la generosidad para el compromiso. La participación, como la implicación con los afectos. La esperanza, como la confianza ante todo lo paradójico. Y el afecto de la ternura, como la contestación a la insensibilidad. Observando los valores anteriormente mencionados, tenemos que el más importante para nosotros va a ser la tolerancia, el cual se va a ver inmerso en el siguiente documental, donde se ve la tolerancia como un acto de bondad. La tolerancia tiene que ver, mire, con los principios fundamentales de nosotros los seres humanos, ¿no? Es, mire, si se quiere, un don dado de parte de Dios, del cual uno debe de gozar independientemente del sistema que funcionan en determinados países, porque la palabra de Dios en la Biblia dice que Dios nos entregó un libre albedrío, o sea que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos ser de libre pensar y por ende tenemos la libertad de escoger lo que a nosotros más nos convenga. Sí, a veces no, como yo creo igual. Todos nosotros somos seres humanos y todos tenemos que aprender a vivir, tanto hombres como mujeres. Es difícil, o sea, no soportar por ser gay, por ser bisexual o ser lesbiana. Todo el mundo no acepta eso. Yo creo que la gente aquí es muy tolerante, porque conmigo nunca se han tenido problemas. Siempre han sido correctos conmigo. Sucede que, claro, como aquí pasa mucha gente, hay ciertos locos que hablan, pero pasan. Pero yo los tolero. Podemos vivir en tolerancia con un fundamento sólido y válido, que en muchos casos facilita una convivencia pacífica y permite salvar la conciencia para dar paso a la fe. Teniendo en cuenta nuestro sustento teórico, el trabajo de campo va a estar realizado de la siguiente forma. Nuestro trabajo se va a realizar en la institución educativa Arcos. Esta institución educativa se encuentra ubicada en el barrio Candelaria, en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta institución alberga estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 2. Esta institución tiene como misión
Promover los valores esenciales del ser integral que contribuyen al desarrollo cultural y económico del país. La institución tiene como visión convertirse en la corporación en el eje de desarrollo social y cultural del país, generando egresados con idoneidad para el cubrimiento de necesidades laborales y sociales dentro de la sociedad. En nuestra primera sesión de trabajo en la corporación, realizamos la presentación correspondiente al director de la institución sobre la investigación que vamos a realizar con los estudiantes. Posterior a esto organizamos espacios y nos ceden el espacio de observar la clase de ética en la que se van a tratar el tema de la igualdad de género, tema elegido para la clase debido a malos entendidos presentados entre estudiantes. Se obtienen las siguientes evidencias. En la segunda sesión tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las docentes de la institución, la cual nos dio respuesta a las siguientes preguntas. Pedimos excusas por la orientación realizada en la institución sobre la formación en valores y el papel que cumple esta en la resolución de conflictos y en el aula escolar. Ángela, buenos días. Ángela, ¿usted qué entiende por conflicto? Pues un conflicto es lo que altera la armonía del aula, ¿cierto? Podemos hablar de conflictos convivenciales, de conflictos intelectuales o de conflictos de educación. Ok, bueno, tú durante el tiempo que has estado vinculada a la institución Arcos, ¿qué tipo de conflictos has evidenciado en la institución? ¿Y por qué crees que estos conflictos se presentan dentro del aula o dentro del entorno de la institución? Bueno, deberíamos empezar entonces por hablar del contexto social de Arcos U, porque es un contexto social de alto impacto. Arcos U tiene varias sedes, pero yo trabajo en la de Candelaria la Nueva. Esta sede queda en Ciudad Bolívar y todos los bogotanos sabemos que es un sector de Bogotá que es bastante difícil de manejar por los problemas socioeconómicos que posee esta localidad y este grupo social en particular. Podemos encontrar varias clases de conflictos. Uno de estos puede ser el socioeconómico, ¿cierto? Donde los alumnos muchas veces llegan sin desayunar a clases, llegan violados, alterados a clases, entonces violentados de alguna forma, porque todos sabemos que la situación económica de Colombia y de muchas personas en nuestra ciudad es bastante vulnerable. Partiendo desde ahí, entonces se van a generar otros conflictos, tipo armónicos. Si tú no llegas dispuesto a una clase y hay otro compañerito que de pronto empieza a molestarte, vas a tender a explotar más deprisa, ¿cierto? Entonces, como docente tienes que vislumbrar e identificar qué conflicto está sucediendo y cuál es la causa del conflicto, ¿no? No siempre un conflicto de tipo intelectual es generado solamente por el no entender un tema, sino otras variables, como ya lo he dicho, económicas y sociales que ya no hacen parte del aula, pero tú como docente tienes que estar preparado para ver cuál es la posibilidad de acomodar el conflicto, de darle solución, que es muy importante. Gracias. La siguiente, ¿cómo se desarrolla la convivencia entre estudiantes dentro de la institución? Bueno, hay convivencia, ¿cierto? Los amigos que están con sus amigos y defienden a sus amigos y los que no tienen ninguna clase de contacto social con sus compañeros, ¿cierto? Entonces depende de esas variables cómo se va a desarrollar un conflicto. Si yo tengo un conflicto con mi otro compañero y son de dos grupos diferentes, pues ya entramos a vislumbrar como la doble cara de la moneda de que hay dos bandos, ¿cierto? Pero si yo tengo un conflicto con alguien que está solo, entonces es un conflicto completamente diferente. Entonces tú como docente tienes que identificar quiénes son los que necesitan más ayuda de ti como docente y de solucionador de conflictos, ¿cierto? Pueden haber conflictos también de otro tipo que es estudiante-docente, ¿cierto?
Y ahí entonces entra toda tu ética profesional y todo tu manejo de estudiantes, que es lo que uno aprende realmente en las prácticas de la universidad, ¿cierto? Cómo solucionar conflictos. Entonces, si el conflicto es de estudiante-docente, uno como docente tiene que estar preparado para eso y no flexibilizar el conflicto o volverlo más grande, sino que minimizarlo cada vez más hasta que se llegue a una situación de confianza con el estudiante y que el estudiante pueda decirte, me sirvió lo que me dijiste, era de tal manera y ahora soy completamente diferente que ha sucedido en Arcos. Ok, la siguiente. ¿Cuáles son los principales valores que fortalecen durante el proceso educativo en la corporación? Bueno, yo como docente fortalezco dos valores principales. El primero es el respeto, que no es inalienable, perdón, y el segundo es la tolerancia, ya que estamos trabajando, repito y reitero, en una situación, en un lugar de alto impacto. Entonces, la tolerancia, ¿por qué? Porque tenemos estudiantes barristas, tenemos estudiantes rockeros, tenemos estudiantes raperos, entonces esas culturas urbanas chocan todo el tiempo y tú como docente debes enseñar, ¿cierto? Cómo arreglar esos conflictos y ser tolerante, sobre todo la tolerancia, porque entonces este es de Nacional y este es de Millonarios, y entonces visibilizar todos esos conflictos en el aula y en ética. Yo también dicto ética, entonces se visualiza cómo es el conflicto. Asimismo, ellos tienen muchos conflictos con las figuras de autoridad, como los policías. Entonces, en una clase de ética recuerdo haber tomado el tema de los policías. Ellos le llaman tombos y aguacates. Entonces, ¿cómo respetar esa figura de autoridad? Porque ellos dicen los policías no sirven para nada, simplemente no requisan, simplemente hacen. Entonces, es visibilizar que el trabajo de policía tampoco es fácil. O sea, trabajar 24 horas, descansar 24 y tan pocos policías para una localidad como Ciudad Bolívar es bastante difícil también. Entonces, entender y ponerse en los zapatos del otro es fundamental para este tema. Gracias. La siguiente. ¿Ha vivido o evidenciado agresiones de los estudiantes hacia los docentes? ¿De alguna manera has tenido que intervenir en alguna de estos conflictos presentados? Claro, como repito, los estudiantes llegan de sus casas y en sus casas la forma de solucionar conflictos es los gritos, la pelea, la mirada mal, la violencia intrafamiliar desafortunadamente hace parte de su vida cotidiana. Entonces ellos van a llegar al aula pensando que pueden solucionar un conflicto de tal manera, ¿cierto? Nunca se llega a una solución desde esos parámetros. Claro que los docentes incluida yo, hemos sido violentados de alguna manera por los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Uno no puede ponerse como igual al estudiante, ¿cierto? Uno tiene que mostrarle que hay otra manera de solucionar los conflictos, ¿cierto? Entonces está el diálogo es muy importante y todos mis compañeros como yo estamos de acuerdo en que hay que dialogar con ellos, ¿cierto? Y hay que mostrarles ese afecto que tal vez no reciben en casa, ¿cierto? Porque en casa todo el tiempo somos violentados de alguna manera o ellos, y el grito, el juguete por un lado, ¿cierto? El castigo físico es bastante implementado aún, teniendo en cuenta las leyes que tenemos, aún es muy implementado en esos lugares. Entonces, como docentes tratamos de darles apoyo, de celebrar los cumpleaños, de decirles cómo están. Eso es importante para ellos desde el punto de vista que no ven en Arcos una institución más, un lugar donde van a estudiar, a sacar un cartón, sino que ven en el profesor alguien que genera afecto y entonces logramos con algunos estudiantes que se generen vínculos de amistad y eso es muy importante para Arcos. Gracias. Dentro de las normas de la institución, ¿hay algún plan a seguir para la resolución de conflictos presentados? Digamos, cuando ya se sale el conflicto del ámbito del aula nomás, del docente alumno. Claro, se han generado, ¿cierto? Entonces son diferencias, pero obvio existe un conducto regular que no se puede pasar por alto, ¿cierto? Entonces si yo tengo un problema o si un estudiante tiene un problema conmigo como docente, yo no voy a decir expulsen al estudiante de una vez, ¿no? Hay un conducto regular que es decir, se habla con el estudiante, si no se logra acordar nada con el estudiante, inmediatamente se llama su acudiente, porque recordemos que aunque es una educación de validación y muchos son adultos, en Arcos siempre, así tengas 90 años, tienes que tener un acudiente.
acudiente. Se llama tu acudiente y empezamos a mediar con el acudiente. Si definitivamente ni el acudiente ni el estudiante ni el docente pueden solucionar el conflicto, entra en juego el coordinador de disciplina, que sea Edwin Vaquero. Edwin Vaquero entonces visualiza el problema, buscamos soluciones, se miran como las dos caras del problema, ¿cierto? La cara A y la cara B. Tratamos de solucionar el conflicto de esta magnitud, se llama el acudiente también pone su grano de arena y visualiza su problema desde su perspectiva de casa o desde su perspectiva como acudiente, ¿cierto? Entonces se escucha el problema del docente, el problema del estudiante y la solución que le da el acudiente y la solución que le da el coordinador de disciplina. Si esto no sirve, entonces llegamos a esta dirección. El director Jaime González, él trata de visualizar el conflicto y de solucionar, ¿cierto? Ya sea con generar compromiso, ¿cierto? Entonces, lo que en algunos otros colegios se llama observador, se llama cuenta alumno en Arcos. Todos los conflictos, inconvenientes que tengamos como docentes, desde comer chicle hasta pegarle a un compañero o faltarle el respeto a un docente, tienen que ir en esa cuenta alumno. Y es importante que esa cuenta alumno no solo tenga conflictos, sino que también tiene felicitaciones y se reconoce cuando un alumno supera ese conflicto, que es lo que buscamos en Arcos, que se superen esos conflictos y cada vez, pues, como lo decimos todos, tengamos una armonía familiar dentro de Arcos. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Pues esas serían las preguntas que tendríamos establecidas por el momento para la entrevista y pues fue un placer haber trabajado con usted, con sus estudiantes y con la corporación. Gracias. Muchas gracias. Por último, se realiza una sesión con los estudiantes, en donde se desarrolló un taller, el cual se evidencia la formación en valores de los estudiantes y cómo esto les ayuda a dar solución a sus conflictos. El taller se realiza en un grupo de 15 estudiantes de la clase de matemáticas del ciclo 5. A continuación, se encontrarán los videos. Ahora mostremos las conclusiones finales acerca de la resolución de conflictos en el aula, teniendo en cuenta la intervención de los valores. Por último, queremos dar gracias a todas las personas que hicieron parte de este video y a los compañeros por su atención.